Mateo capítulo 26. Un plan contra Jesús. Cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días, los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían: no hay que hacerlo durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto. Una mujer perfuma a Jesús. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio! Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Claro que sí. Jesús los escuchó y enseguida les dijo: No critiquen a esta mujer. Ella me ha tratado con bondad. Siempre habrá gente pobre cerca de ustedes, pero muy pronto ya no estaré aquí con ustedes. Esta mujer echó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Judas traiciona a Jesús. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿Cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento, Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Una cena inolvidable. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo, tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo:
Uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? ¿O a mí? ¿O a mí? ¿O a mí? El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Pedro promete no dejar a Jesús. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: Esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas huirán por todos lados. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Tampoco yo, maestro. Yo no. Jesús ora con mucha tristeza. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Sí, Señor. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: Estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Sí, Señor. Sí, Jesús se alejó un poco de ellos
Se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Señor. ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿Siguen descansando y durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho: Al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Hola, maestro. Amigo, ya que estás aquí, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres arrestaron a Jesús. Entonces, uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre, y de inmediato me enviaría más de 12 ejércitos de ángeles para defenderme? Deja que las cosas pasen como están sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un criminal?
Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. El juicio contra Jesús. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin, hubo dos que dijeron: Este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿Oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: Dinos por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo, ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes desgarró la ropa para mostrar su enojo. ¿Qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Entonces, algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara y le decían: ¡Mesías! ¡Adivina quién te pegó! Pedro niega conocer a Jesús. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Eso no es cierto. No sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: Este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron:
Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. ¡Hablas como los de Galilea! Ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza.